Bien, ya estamos de vuelta aquí a su programa Conoce tus Derechos. Tenemos en la tarde de hoy a un invitado muy importante, al licenciado Carlos Valentín Rivas. Como habíamos dicho al inicio, él es el coordinador general de la Oficina de Implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio del órgano judicial, que comenzará a regir próximamente para el 2 de septiembre del año 2016. Así que estamos tratando de darle orientación, guía y docencia allá en sus hogares para que sepan de qué se trata este nuevo sistema penal acusatorio, cómo va a regir y de qué manera usted en determinado momento que lo necesite pueda saber a quién acudir, dónde acudir para hacer valer un derecho si es que usted ha sido en algún momento vulnerado penalmente por alguna persona, o bien si algún familiar suyo o usted mismo también lo ha hecho. Así que vamos rápidamente con el licenciado Carlos Valentín Rivas, que nos está explicando muy bien este tema, y él nos hablaba ahorita de la víctima. Yo quisiera que nos dijera, licenciado Rivas, la víctima va a tener derecho a tener un abogado. Eso antes no se contemplaba dentro del sistema penal acusatorio, dentro del sistema inquisitivo, pero lo más importante aquí es, ese abogado va a ser cubierto por la institución, por el órgano judicial, o tiene esta víctima que desembolsar dinero, ¿verdad?, de sus arcas, de su bolsillo, para poderse tener ese apoyo de un abogado. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Antes sí quisiera hacer una aclaración. La figura del defensor de la víctima sí existía anteriormente en el sistema inquisitivo. Perfecto. Hay una ley precisamente llamada Ley de Protección a las Víctimas que introduce esta figura del defensor de la víctima. Sin embargo, sistema penal acusatorio, por decirlo de alguna manera, la institucionaliza más, la hace obligatoria y le da una función paralela a la figura del defensor público, que le corresponde a la defensa, pues, de la persona que ha sido vinculada a un determinado delito. Así es. Sí, este defensor, al igual que el defensor público, es totalmente gratuito, es pagado por el Estado. Su función es precisamente eso, que aquellas personas que acuden a la Oficina de Defensoría de las Víctimas, a la Oficina judicial, incluso al Ministerio Público, porque el Ministerio Público puede referir también a la oficina. Ellos tienen también una unidad de atención a las víctimas que opera en el Ministerio Público, pero esta oficina del órgano judicial de defensores de víctimas es totalmente gratuita. Están ahí simplemente para garantizar que la víctima tenga el mismo acceso a una asesoría legal como lo tiene la persona que es vinculada a un delito a través de la defensa pública. Claro. Qué bien, qué importante esto, que quede bien claro, porque la verdad que en la experiencia y en la práctica, en el sistema inquisitivo, la verdad es que nunca me tocó ver un abogado defensor de la víctima. Así que eso es muy importante, porque como usted muy bien lo dice, ahora ha sido institucionalizado, o sea que ahora pues ya es una figura del sistema penal acusatorio y que estamos seguros que sí se pone en práctica, ¿verdad?, que sí se rige. Pero hablemos también un poquito de el tema de que el sistema penal acusatorio ahora es garantista. Y hablemos de esto porque usted sabe, y yo como penalista, nosotros vamos a las cárceles, vamos a ver los detenidos que tenemos allá y sabemos que hay una serie de violaciones, no solamente de las que se dan allá, sabemos que hay violaciones en el debido proceso, en la conformación de la etapa sumarial, donde usted tiene 6 meses, pero se va 1 año, año y medio, y todavía está ese expediente armándose y preparándose para pasar a un juez, pero va también allá a ver las víctimas, que si no se le permiten ver, que si está en condiciones infrahumanas, que si la persona está enferma y está teniendo un dolor y pide que se le lleve al médico y no hay manera de que lo puedan llevar. A mí me ha tocado estar allí y ver, y no es que yo quiera hablar del sistema, ¿verdad?, pero he visto pacientes que lo sacan y yo digo, ¿y este para dónde va? En una carretilla, no va para la clínica que está malo, no, que lo apuñalearon y va en una carretilla tirado así, que yo, pero ni a mi perrito pondría en una carretilla para llevarlo, y lo digo así para hacerlo más liviano, ¿verdad? Entonces, hablemos de por qué es garantista el sistema penal acusatorio, a qué se refiere, porque la verdad es que en Panamá ese es el común denominador. Yo creo que las violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Te ha tocado un punto muy importante y que nos lleva a una de las principales
ventajas del sistema. La transparencia. A diferencia del sistema inquisitivo, en que estos procedimientos escritos realmente ocurrían en su mayor parte, ya sea en el Ministerio Público, en las oficinas de los fiscales, en el órgano judicial, en los despachos de los jueces, en los tribunales, a puertas cerradas prácticamente podríamos decir, porque usted simplemente interponía su escrito y tenía que esperar que se le diese algún tipo de respuesta en algún momento, o igual en el Ministerio Público, si se adelantaba una investigación, la investigación la adelantaba la Fiscalía y usted podía ir a indagar sobre cómo andaba el proceso, y se le informaba, pero no estaba ahí cuando se daba la decisión el fiscal, ni estaba ahí cuando el juez dictaba su decisión. Usted simplemente era notificado posteriormente. Así es. Sí, esta transparencia que se da en el sistema penal acusatorio, en el cual usted ve cómo se desenvuelve el proceso a través de las audiencias, se ve también en el tema del cumplimiento de las penas. Como le dije, el juez de cumplimiento supervisa el cumplimiento de las penas, y no solamente que el detenido cumpla la sanción que se le ha impuesto, sino las condiciones en las cuales se da el cumplimiento de esta sanción. Todas estas peticiones de situaciones que pueden ocurrir durante el cumplimiento de una pena en un centro penitenciario, se le pueden plantear al juez de cumplimiento, el cual dará una decisión con presencia de tanto la parte solicitante como del Ministerio Público, el fiscal que esté encargado de esa causa. En ese sentido, yo pienso que es uno de los aspectos en los cuales el sistema evidencia que su interés es que se haga justicia, que se logre esclarecer la comisión de un hecho punible vinculando a las personas que lo hayan cometido y logrando la sanción adecuada que corresponda al delito, pero a la vez no se pretende victimizar a esta persona innecesariamente, y a la vez tampoco se pretende revictimizar a la persona que ha sido afectada por el delito mediante un proceso complicado, engorroso y que no es transparente como lo es el sistema penal acusatorio. Claro, yo le voy a poner un ejemplo de un caso que yo tuve. Usted recordará aquel hurto a la selección de Costa Rica aquí en Panamá. A mí me tocó defender a la muchacha que realizó este hurto. Bueno, nos fuimos a un juicio y todo lo demás. Ahí pues el abogado querellante era el licenciado Sidney Citón, y bueno, esto se fue a apelaciones, a rollos aquí, allá y allá, y nos fuimos. La muchacha cumplió su condena, pagó su condena, y finalmente cuando la chica sale el 15 de enero del año pasado, se va a migración porque ella es de nacionalidad, bueno, es una extranjera, y ella sale y va para el sistema, para migración. Dice, bueno, ya ella debe ir a su país. Aparece que ella tiene otro caso acá, y entonces dice, para que usted tenga una idea, dice que ella cometió un hurto en contra de la Comisión de Boxeo de Panamá. Yo digo, concho, le parece que le gustan los deportes, decía yo, ¿verdad? Entonces yo la fui a ver y le dije, bueno, Jimena, ¿pero qué pasó? Bueno, se me fue el nombre. Le digo, ¿qué pasó aquí? Me dicen, licenciada, yo no hice eso. Marilyn, se lo juro que yo no hice eso. Yo le dije, bueno, déjame ir a ver. Me vengo voy acá al juzgado de circuito penal, y cuando leo el expediente dice que el hecho se cometió. Ella cae detenida, o la agarran el día 15 de enero del año 2011, y el hecho se comete el 22 de agosto del año 2013. Ella está detenida, está pagando prisión. ¿Sabe cuándo se fue esta chica para Perú y cuánto tiempo pasó pagando o purgando, porque yo digo purgando, una condena de algo que no hizo? Desde el 15 de enero del año 2015 la regresaron. Ella el día 4 de mayo de ahorita, del 2016, se la acaban de llevar para el Perú. Tuvo 1 año y 5 meses pagando por una pena. Yo interpuse habeas corpus, un incidente de nulidad que finalmente resolvieron, que en efecto ella no podía hacer porque estuvo todo ese tiempo detenido. Tuve que sacar que me diera el sistema penitenciario, me diera la fecha desde cuándo había estado detenida, y aún así estuvo 1 año y 5 meses detenida sin necesidad de pagar. Entonces me parece a mí que esto es un exabrupto legal, ¿no?
¿Cómo protege este sistema penal acusatorio situaciones como esta? Porque ella no es la única. Aquí hay situaciones, y ahí en la cárcel, tanto en el femenino como hay situaciones similares a esta. Ahora bien, están allí, pero ya no son parte de este nuevo sistema penal acusatorio. Pero sí hay, como usted muy bien lo dice, este juez de cumplimiento, y ahora esta persona que ya está condenada, pues, ¿cómo podría beneficiar este juez de cumplimiento o esto con un caso parecido como el que estuvo esta chica? Bueno, vuelvo y le digo, la belleza del sistema es que todo este procedimiento que usted me ha descrito, escrito y demorado, se hubiera podido resolver en un acto de audiencia que no debe demorar más de 30 a 35 minutos, con presencia de ambas partes, donde el fiscal va a plantear su situación y usted le plantea la imposibilidad de la situación y el juez decide. Y decide inmediatamente. Y se le provoca la menor afectación posible entonces a la persona que está siendo vinculada a un hecho punible. Qué tristeza. Una persona joven que, si bien cometió un delito, ya lo pagó, ¿verdad? Y puede reinsertarse a la sociedad, pues una persona profesional que, pues, por circunstancias de la vida. Y en definitiva, todo el tiempo que tuvo que pagar más de su condena, ¿no? Entonces, esto es importante mencionarlo, y yo lo digo aquí porque yo sé que hay más de 1, 2, 3, 4 y no sé cuántos allá en las cárceles que atraviesan situaciones como esta, pero recuerden, a partir del día 2 de septiembre del año 2016, el año que discurre, usted va a tener un juez de cumplimiento donde usted puede apoyarse con ello, con el tema de sus condenas, de las personas que ya están condenadas. Así que esto es bien importante que lo digamos acá. Pero ahora hablemos también un poquito de otro punto, y es el tema de las penas, el tema de las condenas en el nuevo sistema penal acusatorio. Pero antes de irnos ahí a las condenas, veamos esta figura de la medida cautelar distinta a la detención preventiva. Sabemos que hay una cantidad de medidas cautelares distintas a la detención preventiva, y que en la actualidad el sistema inquisitivo opta por la detención preventiva, ¿no? ¿Cómo cambia, mejora esta figura en este nuevo sistema? Hablemos de ello. Bueno, la detención preventiva, como es un tema que no es nuevo del sistema penal acusatorio, ni las medidas cautelares alternativas a la detención preventiva lo son, simplemente se busca en el sistema penal acusatorio que por fin se dé lo que debió haber sido la regla general siempre, que la detención preventiva sea la medida cautelar que se imponga cuando no resulta efectiva ninguna otra medida. En la actualidad es la elección. Pareciese ser. Hay un dicho, por ahí que usted lo debe haber escuchado, que a nadie se le niega una detención preventiva. Bueno, en sistema penal acusatorio, como esa medida lesiva de derechos, que es la detención preventiva, ya no la toma el fiscal, esa decisión no la toma el fiscal, esa decisión la toma ahora ante petición del fiscal, si considera que tiene los elementos para pedirla, que son lo que se llaman las exigencias cautelares. Él se la pide una audiencia ante un juez de garantía, concurre a la oficina judicial, hace la petición, o a través de la plataforma tecnológica, que es el método debido para gestionar esto, porque no lo he mencionado, pero en sistema penal acusatorio la gestión es sin papeles, en la medida que se pueda, a través de una herramienta tecnológica, una plataforma que permite hacer estos agendamientos y estas solicitudes directamente desde el despacho del fiscal hacia la oficina judicial. Pero para continuar con el tema, el juez ante esta solicitud determina si en efecto hay la necesidad, las exigencias cautelares, el peligro de desatención al proceso, el peligro probatorio de destrucción de pruebas. Que se vaya del país. Que se vaya del país, exacto. O peligros a terceras personas. Si existen, obviamente, la medida cautelar de detención preventiva sería la apropiada y se decretaría. Pero si no están estas exigencias cautelares y lo que se busca es únicamente que esta persona se mantenga vinculada al proceso, hay otros medios de hacerlo. Claro. Se le puede poner la obligación de reportarse ante la autoridad periódicamente para asegurarse que la persona se mantenga vinculada al proceso. Lo importante ahí es que se asegure la atención de aquel vinculado a un proceso penal, a sus audiencias, a los actos requeridos, pero sin causarle un perjuicio mayor del necesario. Definitivamente. Dios quiera que sea así.
Tenemos otra pregunta muy importante también con este punto, y es, ¿qué pasa cuando ya la persona está detenida? Tenemos a un fiscal, tenemos a un juez. En el actual sistema inquisitivo tenemos solo un fiscal y tenemos un juez, ¿verdad? Hablemos un poquito para comprensión del público, ¿quién es el fiscal y qué función hace el fiscal en el inquisitivo? ¿Qué función hace el fiscal ahora en el sistema penal acusatorio? Y cuando él pasa al juez, sabemos que tenemos un juez de garantías, que usted lo ha dicho, tenemos un juez de juicio también, y tenemos un juez de cumplimiento. Hablemos de cada uno de ellos, porque ahora se expande esta figura. Por supuesto. ¿Sí? Sí, el fiscal cumple realmente la misma función que tenía el sistema inquisitivo, que es la instrucción del proceso, la investigación, la fase de investigación de cuando se comete un hecho delictivo. El fiscal es el encargado de acopiar estos elementos que permitirán demostrar que una determinada persona está vinculada a ese hecho punible como autor o en alguno de los otros grados de participación cómplice, y recoger todas estas pruebas para presentarlas ante un juez en el principio de garantía cuando se trata de la primera fase del proceso, y si considera que tiene los elementos necesarios para elevar esta causa a un juicio oral, entonces lo solicitará, hará una escrito de acusación, una acusación formal a esta persona. Lo hace el fiscal. Lo hace el fiscal para elevar esta causa a juicio oral, que es otro juez. Es un tema de fases y los roles que cumple cada uno en la fase. Por ejemplo, en la fase de investigación, la fase inicial, que se da la noticia crímenes, los estamentos de seguridad, por ejemplo, la policía, aprende a una persona, se la presenta por la comisión de un delito, se la presenta al Ministerio Público. Así es. El Ministerio Público verifica en efecto que se tienen algunos elementos que indican que es posible que esta persona haya cometido el hecho punible, el delito. Él pide una audiencia ante el juez de garantía, porque debemos recordar que todo este procedimiento tiene que realizarse con el mayor respeto a las garantías. Él pide una audiencia primero para controlar que esa aprehensión, miren que no hemos llegado a la detención todavía, que esa aprehensión se dé sin violarle ninguna garantía. Que esté legalmente. Por supuesto, y que se da dentro de los términos de ley también. Claro. Porque no se puede tener a una persona aprehendida indefinidamente sin que su estatus cambie a una detención preventiva para justificar mantenerlo recluido, o simplemente se le dé una medida cautelar diferente a la detención preventiva que igual asegure su atención al proceso. Claro. Cuando se hace esta solicitud de control de aprehensión, que es lo que se llama ante el juez de garantía, ese es un acto que se solicita a la oficina judicial, pero que no necesariamente se tiene que quedar ahí. Existen las audiencias mixtas, o como se les conoce coloquialmente, son las audiencias de combo. A uno le gusta hablar aquí del tema de los combos. Vamos a hacer algo, vamos a hacer un alto, vamos a irnos a la pausa, y al volver tomamos el tiempo que nos queda para que hablemos de esas audiencias de combo y todos estos puntos que son bien importantes. Vamos a la pausa y regresamos.